La mayoría de los hombres se enteran de que su matrimonio ha muerto cuando les ponen los papeles del divorcio sobre la mesa. Yo me enteré en el sótano de mi propia casa. Y para cuando logré entender lo que realmente estaba pasando, mi nombre ya estaba embarrado en cosas que mis manos jamás habían tocado. Me llamo Luis Jiménez, tengo 51 años, soy dueño de una casa modesta de 3 habitaciones aquí en Querétaro. Entreno al equipo de fútbol infantil los sábados por la mañana, y hasta hace 11 días creía con toda el alma que era uno de los hombres más afortunados de esta tierra. Ya llegaremos a esa parte, pero antes de cruzar ese puente, hazme un favor rapidísimo. Suscríbete. Mucha gente escucha estas historias frente al fogón sin hacerlo, pero a ti no te cuesta un peso y para nosotros significa el mundo entero. Pícale al botón de me gusta de una vez y déjame tus pensamientos en los comentarios cuando terminemos. Te va a encantar estar aquí. Ahora déjame hablarte de mi esposa. Su nombre es Clara Elena. 15 años de casados, 18 juntos. Le gustan las velas con olor a lavanda, los podcasts de crímenes reales, que viéndolo en retrospectiva debió ser una bandera roja del tamaño del estado de Chihuahua, y toma su café con exactamente una cucharada de azúcar y un chorrito de leche de avena. Conozco a esta mujer. La conozco. O eso era lo que yo pensaba. Todo este infierno comenzó un martes de febrero, que de por sí ya es el mes más ingrato del año. Clara estaba en Monterrey, visitando a su compañera de la universidad, Daniela. Llevaba 3 días fuera. Yo estaba viviendo mi mejor vida de soltero. Cereal para cenar, deportes en todas las pantallas, usando la misma sudadera durante 48 horas seguidas. Prosperando, la verdad. Entonces, la caldera del sótano empezó a hacer un ruido. No un ruido normal. No ese quejido y chasquido habitual que hace cualquier caldera cuando hace tanto frío afuera que se te congelan hasta las buenas ideas. Esto era un sonido bajo, rítmico, como si algo metálico estuviera masticando algo que no debía. Busqué en Google y llamé a la primera compañía de climas que me apareció. Un tipo llamado Diego llegó 40 minutos después. Don Diego, de Climas y Calderas Diego e Hijos. Un buen tipo, de bigote poblado. Olía ligeramente a café de olla y aceite de motor. «Deme 20 minutitos, jefe», me dijo don Diego, bajando los escalones hacia el sótano. Le di sus 20 minutos. Me preparé una torta. Vi la mitad de un resumen deportivo. Viviendo. Y entonces mi celular vibró. Un mensaje de don Diego que estaba, literalmente, debajo de mis pies. «Señor Jiménez, hay una puerta con candados detrás de sus estantes de fierro. ¿Quién está ahí adentro?» Te juro que me reí en voz alta. Le escribí de vuelta. «Don Diego, amigo, no tenemos ninguna puerta ahí atrás». 3 puntos suspensivos en la pantalla. Y luego, «Señor, puedo escuchar a alguien respirando adentro, y hay 4 candados puestos por fuera». Dejé de masticar mi torta. 4 candados por fuera. Quiero que entiendas algo sobre ese pequeño gran detalle, porque en ese instante mi cerebro no lo procesó por completo. Los candados por fuera de una puerta no sirven para que los intrusos no entren. Sirven para que lo que sea que esté adentro no salga. Eso no es una medida de seguridad, es una jaula. Bajé las escaleras del sótano en 10 segundos clavados. Don Diego estaba parado frente a nuestros viejos estantes de metal, esos que Clara insistió tanto en conservar, aunque yo le había sugerido regalarlos como 3 veces distintas. Estaban ligeramente separados de la pared. Y detrás de ellos había una puerta que mis ojos jamás habían visto en los 15 años que llevaba viviendo en esa casa. 15 años. Era una puerta lisa, hueca, pintada del mismo gris triste que la pared del sótano. Si los estantes estaban pegados a ella, como siempre lo habían estado, jamás sabrías que existía. 4 candados de uso rudo, cada uno en su propia armella. Y desde el otro lado, tenue pero inconfundible, el sonido lento y rítmico de una respiración. «Llame a la policía», le dije a don Diego. «Ya los estoy marcando», me contestó. 3 oficiales llegaron en menos de 8 minutos. Yo me quedé ahí, parado en mi propio sótano, sintiéndome como un extraño atrapado en la pesadilla de alguien más mientras rompía los candados con cizallas. No paraba de mandarle mensajes a Clara. «Oye, márcame, está pasando algo muy raro». 0 respuestas. Seguro estaba cenando con Daniela, eso me dije a mí mismo. Necesitaba decirme algo para no volverme loco. La puerta se abrió de golpe. El cuarto estaba vacío, y no solo vacío, estaba barrido. Un piso de cemento limpio, un solo foco pelón colgando del techo, que ni siquiera estaba prendido. Una pequeña bocina en la esquina, todavía calientita al tacto. Y en el piso, justo al lado, un celular de esos baratos, de prepago,
con la pantalla estrellada, haciendo equilibrio sobre una caja de cartón. La respiración era una grabación, un audio en bucle, activado a distancia. El oficial Telles, un muchacho que parecía haberse graduado de la prepa el jueves pasado, recogió el teléfono barato con sus manos enguantadas y le dio la vuelta. «Alguien activó esto hace muy poco», dijo, «como en la última hora». «O sea, alguien lo activó mientras don Diego estaba aquí abajo», le respondí. «Eso parece». «Quiero que te quedes conmigo en este punto, porque aquí es donde el piso empezó a moverse bajo mis pies, a pesar de que yo estaba completamente quieto. Alguien sabía que don Diego estaba en mi sótano. Alguien esperó hasta que estuviera cerca de esos estantes para luego activar una grabación diseñada específicamente para hacer que un técnico de calderas le mandara un mensaje de alerta a su cliente. Diseñada específicamente para hacer que ese cliente llamara a la policía. Diseñada, milímetro a milímetro, para poner a 3 policías dentro de un cuarto secreto en mi propia casa. Esto no era una broma de mal gusto, era una coreografía. Encontraron el recibo de la bodega de almacenamiento 48 horas después. No sé exactamente en qué momento ocurrió el cambio, cuando dejé de ser el dueño de la casa para convertirme en una persona de interés, pero ocurrió en silencio, de la misma forma en que siempre ocurren las desgracias. Un minuto, el oficial Telles me está haciendo preguntas de rutina, y al siguiente, un detective llamado Raúl Cárdenas está sentado frente a mí, en la mesa de mi propia cocina, con una libreta amarilla, preguntándome si alguna vez había estado en unas bodegas de renta en la Avenida de los Insurgentes. Yo no había estado ahí. Excepto que, según los registros, sí, 2 veces. Pagado en efectivo. Mi nombre estaba en el contrato de arrendamiento, y cuando abrieron la unidad 114, encontraron ropa de mujer, una tarjeta de débito de prepago vinculada a una cuenta a mi nombre, y una fotografía. Una mujer que yo jamás había visto en mi vida, de unos 30 y tantos años, de cabello oscuro, sonriéndole a la cámara como si no tuviera la menor idea del uso que algún día le darían a su foto. «Señor Jiménez», dijo el detective Cárdenas, observando mi rostro con una atención que quemaba. «Esta mujer fue reportada como desaparecida hace 11 días. Su nombre es Ángela Pérez. ¿La conoce?» «No», le dije. «Nunca en mi vida la he visto». Y era verdad, completa y absolutamente cierto. Pero aquí está la cosa que rompió algo dentro de mi pecho. Lo que no le dije al detective Cárdenas esa noche, porque necesitaba estar solo para procesar lo que significaba. Cuando regresé a casa, subí las escaleras directo a nuestra recámara. Fui al estante que está arriba del buró de Clara, donde guarda sus libros. Los que ya leyó, a los que siempre vuelve, los que mantiene cerca. Los fui sacando uno por uno. Y ahí estaba, Ángela Pérez, impresa en un pequeño cuadro de papel fotográfico, escondida dentro de la contraportada de la gastada copia de Clara de A Sangre Fría, sonriendo. Me senté en la orilla de la cama que habíamos compartido durante 15 años, en la casa que de alguna manera ya no me pertenecía, sosteniendo la fotografía de una mujer desaparecida que mi propia esposa había escondido a plena vista. Y pensé en todos esos 18 años. Cada cena, cada vacación, cada tranquila mañana de domingo donde la veía leer exactamente ese libro con su café. Una cucharada de azúcar, un chorrito de leche de avena, completamente imperturbable. ¿Cuánto tiempo llevaba Ángela Pérez dentro de esa contraportada? ¿Cuánto tiempo llevaba Clara planeando esto? A mis 51 años, pensaba que lo peor que le podía pasar a un hombre era perder la salud, el trabajo o la cabeza. Resulta que lo peor es darte cuenta de que la persona que durmió a tu lado durante 15 años, en realidad, nunca estuvo ahí. Si llevas un rato escuchando junto al fuego y quieres que estas historias sigan llegando, de verdad nos ayuda muchísimo que le des a ese botón de me gusta y te suscribas. Gracias, de corazón. Aquí hay algo que nadie te dice sobre ser incriminado por tu propia esposa. La parte más difícil no son las pruebas, es darte cuenta de que la mujer que amabas nunca estuvo confundida, nunca estuvo perdida, nunca estuvo pasando por una fase. Ella siempre, siempre estuvo trabajando. Necesito que entiendas dónde estaba yo mentalmente en este punto. Habían pasado 6 días desde que don Diego me mandó ese mensaje desde el sótano. 6 días desde que 3 policías se pararon en un cuarto barrido y vacío de mi casa, mirándome como a un hombre al que había que vigilar. 6 días desde que el detective Raúl Cárdenas empezó a aparecerse. No siempre avisaba, no siempre traía preguntas. A veces solo hacía acto de presencia. Se estacionaba una casa más abajo, como si yo no fuera a notar un coche encendido en una calle residencial. Yo notaba a Raúl. Tengo 51 años, no soy ciego.
Clara había regresado de Monterrey 2 días después del incidente del sótano. No le había contado todo por teléfono. Solo le dije que había pasado algo muy raro y que necesitaba que regresara. Cuando cruzó la puerta, se veía exactamente como debe verse una esposa preocupada. Ojos llenos de angustia, un abrazo apretado, ambas manos tomando mi rostro. «Luis, ¿qué pasó? ¿Estás bien?» Y, que Dios me perdone, durante unos 45 minutos le creí. Lloró cuando le mostré el cuarto. Lágrimas reales, o lo que parecían lágrimas reales, y todavía no estoy del todo seguro de que haya una diferencia. Me agarró del brazo mientras le explicaba lo de los candados, la bocina, el celular barato. Dijo todas las palabras correctas. «Eso es aterrador. ¿Quién haría algo así? ¿Deberíamos conseguir un abogado?» Esa última frase, ¿deberíamos conseguir un abogado? Creí que estaba siendo protectora. Ahora sé que estaba siendo precisa. La bodega rompió su actuación, pero solo por un segundo. Cuando el detective Cárdenas volvió 4 días después y nos habló a los dos sobre la unidad 114 en la Avenida de los Insurgentes, me quedé viendo la cara de Clara. La mayoría de la gente no lo habría notado. Duró tal vez la mitad de un latido. Una pequeñísima inmovilidad involuntaria, como la pantalla de una computadora que se congela antes de reaccionar. Luego, las lágrimas volvieron. «Alguien está tendiendo una trampa a Luis», dijo con firmeza, buscando mi mano a través de la mesa de la cocina. «Esto es obviamente un montaje. Mi esposo jamás ha pisado esa bodega». Cárdenas la miró a ella, luego a mí, luego de vuelta a ella. «Señora Jiménez», dijo con cuidado, «¿cómo sabe que es obvio?» Ella no titubeó ni un segundo. «Porque conozco a mi esposo». Prometí ese momento en mi cabeza aproximadamente 400 veces durante las siguientes 48 horas. No dijo que él nunca haría algo así. No dijo que eso era imposible. Dijo que me conocía. Mantuvo el enfoque en la certeza en lugar de en mi carácter. Fue la respuesta de un abogado disfrazada con la voz de una esposa. Precisa. Aquí es donde la cosa se vuelve arquitectónica. Sígueme en paso. Tengo un amigo llamado Gerardo Huerta. Somos amigos desde la universidad, lo que significa que me conoce desde hace el tiempo suficiente como para decirme verdades duras sin pestañear. Gerardo trabaja en investigación de fraudes de seguros, lo que significa que se gana la vida descubriendo cómo la gente construye mentiras para que parezcan verdades. Lo llamé al 7º día y le conté todo. Se quedó callado un buen rato. «Luis», me dijo finalmente, «¿cuántas cuentas mancomunadas tienen Clara y tú?» 3. Cheques, ahorros y una tarjeta para los gastos de la casa. ¿Quién las maneja? Abrí la boca y la volví a cerrar. Clara las manejaba. Lo hacía desde el 2.º año de nuestro matrimonio, cuando mencioné de pasada que hacer presupuestos me daba flojera, y ella se ofreció a encargarse. No había vuelto a pensar en eso. ¿Por qué lo haría? Los recibos se pagaban, los ahorros crecían, todo estaba bien. «Saca todos los estados de cuenta», me dijo Gerardo. «Todos y cada uno de ellos. Vete 5 años para atrás, mínimo». Saqué 7. Lo que encontré no me gritó en la cara. Esa era la genialidad de todo el asunto. No había retiros dramáticos, ni transferencias sospechosas a cuentas en el extranjero, nada que hiciera jadear al público en una sala de cine. En su lugar, había movimientos pequeños, pacientes, metódicos. 1,000 pesos por aquí, desviados a una cuenta que yo no reconocía. Un cargo recurrente de suscripción a nombre de una empresa de la que jamás había escuchado. Un retiro en efectivo cada 3 meses. Nunca lo suficiente como para activar una alerta del banco, siempre justo por debajo del límite que requeriría un reporte. A lo largo de 7 años, sumaba poco más de 1 millón de pesos. 1 millón de pesos movidos tan silenciosamente que nunca escuché ni un susurro. Me senté en el escritorio de la cocina a las 2 de la mañana, mirando esos números, y sentí algo que solo puedo describir como un tipo muy específico de frío. No el frío del miedo, sino el frío de la magnitud. Porque esto no era algo que Clara hubiera decidido hacer después de un mal año o una mala racha. La primera transacción irregular tenía fecha de 14 meses después de nuestra boda. Ella empezó a planear esto cuando todavía estábamos desempacando cajas en nuestro primer departamento juntos. A los 14 meses. Gerardo vino a la mañana siguiente. Esparcimos todo sobre la mesa del comedor. Los registros del banco, los papeles de la bodega, el reporte de la policía, una línea de tiempo que yo había armado en una libreta a las 3 de la mañana. Gerardo la estudió durante mucho tiempo sin decir una palabra, que es su manera de ser respetuoso ante el hecho de que lo que está viendo es peor de lo que crees.
La renta de la bodega, dijo finalmente. Cuéntame qué pasó con tu celular esa semana. ¿A qué te refieres? ¿Dónde estaba tu celular la noche antes de que se firmara el contrato de la bodega? Lo pensé. ¿En el buró? Siempre lo dejó cargando en la noche sobre el buró. Gerardo me miró fijamente. ¿Y dónde estaba Clara? En la recámara, obviamente. Compartíamos recámara. Compartíamos cama. Lo habíamos hecho por 15 años y jamás se me había cruzado por la cabeza que mi celular cargando en mi propio buró fuera una vulnerabilidad. Ella había tomado mi celular mientras yo dormía. Manejó hasta la avenida de los Insurgentes, firmó el contrato de renta a mi nombre. Se sabía mi firma de la misma forma en que te sabes una canción que has escuchado 10,000 veces. Pagó en efectivo, preparó la bodega y estaba de vuelta en la cama antes de que sonara mi alarma. Pensé en la mañana siguiente. ¿Se había notado diferente? ¿Cansada? ¿Rara? No me acordaba. No me acordaba porque era martes, y los martes salgo temprano para una junta de presupuesto a las 7 de la mañana. Le doy un beso en la frente, agarro mi termo de café y no miro hacia atrás. 18 años de no mirar hacia atrás. La llamada al técnico, dijo Gerardo en voz baja. Lo miré. Dijiste que llamaste a la compañía de climas la mañana que la caldera empezó a hacer ruido. ¿Llamaste desde tu celular o desde el teléfono de casa? No tenemos teléfono de casa. Llevamos años sin tener uno. Celular, le dije. Saca tu registro de llamadas de salida de esa mañana. Yo ya sabía lo que iba a encontrar antes de encontrarlo. Creo que una parte de mí lo sabía desde el momento en que don Diego me mandó aquel mensaje desde el sótano. Solo que no estaba listo para mirarlo de frente. La llamada a Climas y Calderas, Diego e Hijos, se había hecho desde mi número a las 8:47 de la mañana. Yo estaba en la oficina desde las 7. Tenía el registro del boleto de estacionamiento para probarlo. Clara había hecho la llamada. Desde mi celular, que seguro había vuelto a tomar, o tal vez se lo había quedado, y lo usó para programar a un técnico que ella sabía que bajaría al sótano, encontraría los estantes, encontraría la puerta, escucharía la respiración y me mandaría un mensaje de alarma. Ella había orquestado todo el primer acto, el ruido de la caldera. Todavía no sé cómo lo hizo, pero Gerardo sospecha que fue un pequeño dispositivo mecánico pegado al ventilador, algo simple, algo removible. El cuarto secreto, construido o descubierto, y preparado durante quién sabe cuánto tiempo. La grabación, el teléfono barato, el tiempo exacto del audio. Ella estaba parada en Monterrey, cenando con Daniela, y con un solo toque en una aplicación remota había puesto todo en movimiento, mientras yo me comía una torta y veía resúmenes deportivos en el piso de arriba. Luis, me dijo Gerardo, y su voz había bajado a ese tono que usan los hombres cuando están a punto de decir algo que desearían no tener que decir. Este no es un plan que alguien arma en un par de meses. El movimiento de dinero por sí solo se remonta a 7 años atrás. La construcción de la identidad, tu nombre en cuentas que no abriste, tus huellas en una bodega que no visitaste. Eso requiere práctica, repetición. Ella no solo te estudió. Hizo una pausa. Se volvió fluida en ti. Aprendió a hablar el idioma de tu vida. Me levanté de la mesa, caminé hacia la ventana de la cocina y me quedé mirando el patio trasero. El pasto que yo había podado 1000 veces. El jardín que Clara plantó hace 2 veranos y que yo le había ayudado a regar cada tarde de otoño porque ella decía que las plantitas necesitaban consistencia. Yo había regado su jardín mientras ella cavaba mi tumba. A mis 51 años me quedaba una última jugada y todavía no se lo había contado a Gerardo. No se lo había contado a nadie, porque la única forma en que esto funcionaría era si Clara creía, completa y convincentemente, que su plan había sido un éxito. Necesitaba que pensara que había ganado, y necesitaba que se mantuviera cómoda el tiempo suficiente. Hay un tipo muy particular de silencio que envuelve a un hombre cuando deja de tener miedo y empieza a volverse peligroso. Encontré ese silencio un miércoles por la mañana, sentado en la mesa de mi cocina con un café frío y 7 años de estados de cuenta, y tomé una decisión por la que no he perdido ni un solo minuto de sueño desde entonces. No llamé a un abogado. No confronté a Clara. No volví con el detective Cárdenas a mostrarle lo que Gerardo y yo habíamos descubierto, porque aquí está el detalle con las pruebas. Solo funcionan si la persona que las presenta tiene credibilidad. Y en este momento, a los ojos de la policía, yo era un hombre de 51 años cuyo nombre estaba en una bodega que contenía las pertenencias de una mujer desaparecida. Mi credibilidad no estaba precisamente en su mejor momento. Clara había pensado en eso también, por supuesto que lo hizo.
Así que hice lo único para lo que ella no había planeado. Me convertí en alguien a quien ella no podía leer. Primero llamé a mi hermano, Daniel. Daniel Jiménez, ex militar de la Marina, actualmente viviendo en Boca del Río. El tipo de hombre que tiene 3 armas registradas legalmente, habla con oraciones cortas y jamás en su vida ha entrado en pánico por nada. Manejé hasta Veracruz un jueves por la mañana. Le dije a Clara que necesitaba unos días para despejar mi cabeza y vi cómo su rostro se acomodaba en la expresión perfecta de comprensión y empatía. «Tómate el tiempo que necesites, mi amor», me dijo. Casi le sonrió. En la mesa de la cocina de Daniel, con café negro y pan de elote, le expuse todo. El sótano, la bodega, los registros del banco, el historial de llamadas, la fotografía en la contraportada de A Sangre Fría. Daniel escuchó sin interrumpir, lo que para él es el equivalente a cualquier otra persona gritando de horror. Cuando terminé, se quedó callado un largo rato. «Dijiste que ella habla con alguien», me dijo. «Alguien en quien confía». «Su amiga Renata», le contesté. «Renata Garza. Son muy unidas desde antes de que Clara y yo nos conociéramos. Hablan cada semana, a veces 2. ¿En persona o por teléfono?» «Ambas. Renata vive en León. Viene a visitarla unas 4 veces al año. También hacen esas llamadas larguísimas, de 2 o 3 horas a veces. Clara se encierra en la terraza con la puerta cerrada». Daniela sintió despacio. «¿Hace cuánto pusiste el monitor de bebé en la terraza?» Lo miré. Él me sostuvo la mirada, con la cara completamente seria. «Daniel», le dije, «no he puesto nada». «Ya sé que no lo has hecho», me contestó, «pero estás a punto de hacerlo. Aquí hay algo que quiero dejar muy en claro. No soy un hombre vengativo por naturaleza. Entrené a niños jugando fútbol durante 11 años. Jamás en mi vida he soltado un golpe fuera de un gimnasio. Soy el güey en la carne asada que se asegura de que todos tengan algo de tomar y se acuerda de los que no comen carne. La venganza no viene en mi configuración de fábrica, pero soy un hombre extremadamente paciente. Y la paciencia, resulta, es la única moneda que importa cuando juegas a largo plazo». Daniel compró el monitor por internet, pagó en efectivo en una sucursal de paquetería y lo mandó a un apartado postal. Ese tipo de precisión operativa que 18 años en la Marina, aparentemente, te instalan en el cerebro para siempre. Manejé de regreso a casa el sábado. Le dije a Clara que me sentía mejor. Dejé que me abrazara en la entrada mientras yo contaba los latidos de su corazón contra mi pecho, y no sentí absolutamente nada. Esa fue la parte más extraña. Ni rabia, ni dolor. Solo claridad. Instalé el monitor un domingo por la tarde, mientras Clara había ido al súper. Un aparatito pequeño, inalámbrico, escondido detrás de una maceta de adorno en la ventana de la terraza que yo jamás había movido en 15 años y ella tampoco. Me tomó 4 minutos. Manejé a casa de Daniel esa noche para confirmar que el audio llegaba limpio a su laptop y regresé a casa para cenar. Clara hizo espagueti y me preguntó si ya me sentía más como yo mismo. «Ahí la llevo», le dije. Ella sonrió y me rellenó el vaso de agua. Esperé 19 días. 19 días siendo Luis Jiménez, el esposo amoroso, el residente cooperativo, el sujeto casual de una investigación de persona desaparecida. 19 días de responder pacientemente las preguntas de Cárdenas, de dejar que Clara me tomara de la mano frente a él, de verla actuar su preocupación de manera tan impecable que hasta yo tuve momentos, breves y desorientadores momentos, en los que me preguntaba si yo había inventado todo este circo por culpa del dolor. Y entonces, un jueves por la noche de la 3ª semana, Renata Garza vino de visita. Me esfumé. Le dije a Clara que iba a pasar la noche en casa de Gerardo. Le di un beso en la mejilla y manejé exactamente 4 cuadras antes de estacionarme y abrir mi celular. El audio era cristalino. Hablaron durante 20 minutos de cosas triviales. El trabajo de Renata, la boda de un primo, un restaurante en León que valía la pena el viaje. Casi me convenzo de que me había equivocado. De que había plantado un micrófono en mi propia casa basándome en paranoia, dolor y los instintos de fraude de seguros de mi amigo. Y entonces la voz de Clara cambió. Fue sutil, como un músico que baja de un tono a otro. El mismo instrumento, las mismas manos, pero todo es diferente. Se volvió más callada, más precisa. La calidez se drenó de su tono de la misma manera en que el agua se va por la coladera de la tina, constante y por completo. «No tiene ni idea», dijo Clara. Renata se quedó callada un instante. «¿Estás segura? Anda por aquí preparándome café en las mañanas. Raúl lo trata como sospechoso, y Luis es solo Luis. Es exactamente el mismo de siempre.
No puede ver más allá de sus narices. Nunca pudo. ¿Y la mujer? ¿Ángela? A salvo, contestó Clara. Aceptó desaparecer por 60 días. Está en Mérida. Le pagué lo suficientemente bien como para que no abra la boca. Y para cuando pasen los 60 días, Luis va a estar tan enterrado que ya no importará. Una pausa. Clara. La voz de Renata era cautelosa, insegura. ¿Qué pasa si a él de verdad le pasa? Se convierte en la respuesta a una pregunta que la policía ya se está haciendo, dijo Clara con simpleza. Tienen su nombre, sus huellas, su rastro financiero. Solo tengo que dejar que termine de construirse. Unas semanas más y ya no me necesitará. Tendrá su propia gravedad. ¿Y tú dónde vas a estar? En algún lugar calientito, dijo Clara, y luego se rió. Una risa fácil, relajada, genuinamente divertida, de la forma en que te ríes cuando algo ha salido exactamente de acuerdo al plan. Me quedé sentado en mi coche apagado, a 4 cuadras de mi casa, escuchando a mi esposa reírse sobre la arquitectura de mi destrucción, y sentí que ese silencio se posaba sobre mí otra vez. Frío, inmóvil, absoluto. No llamé a Daniel. No llamé a Gerardo. No llamé al detective Cárdenas. Todavía no. Quiero hablarte de Ángela Pérez, porque ella importa. 2 días después de la visita de Renata, contraté a un investigador privado llamado Carlos Urrutia, ex policía ministerial, recomendado por Gerardo. El tipo de hombre cuya personalidad entera es un archivero de metal. Le di a Carlos una sola instrucción. Encuentra a Ángela Pérez. Le tomó 6 días. Estaba en Mérida, exactamente como Clara había dicho. Hospedada en un hotel de paso de medio pelo por Paseo de Montejo, pagando en efectivo, registrada con un nombre ligeramente distinto. Carlos consiguió fotografías. La grabó. Consiguió una declaración notariada de una mujer que, resultó, no había entendido del todo a qué había accedido, y que ahora se sentía significativamente menos cómoda con la situación al tener a un investigador privado sentado frente a ella en el lobby de un hotel, explicándole lo que significaba la palabra cómplice. Ángela Pérez no era una criminal. Era una mujer que necesitaba dinero y tomó una decisión catastrófica. Nos dio todo. Cómo la había contactado Clara, cuánto le había pagado, cómo la había entrenado para mantenerse escondida durante 60 días. Firmó la declaración con las manos temblando y lloró como por 10 minutos. Y Carlos se quedó sentado con ella hasta que se calmó, porque Carlos es inesperadamente decente para ser un hombre que parece un archivero. Ahora tenía la conversación grabada en la terraza y una declaración firmada de la mujer desaparecida que no estaba desaparecida. 2 cosas que Clara no sabía que existían. Esto es lo que no hice. No caminé hacia el Ministerio Público a entregar las pruebas. Porque las pruebas entregadas por un sospechoso, por más que lo exoneren, se convierten en parte de un proceso legal. Un proceso largo, público y desgastante, durante el cual Clara conseguiría un abogado, se quedaría callada y pasaría los siguientes 18 meses desarmando todo lo que yo había construido desde el otro lado. Ella era muy buena desarmando cosas, ahora lo sabía. Así que hice algo más simple. Un viernes por la noche, mientras Clara estaba en la terraza con su libro, A sangre fría, ni más ni menos, la audacia de esta mujer, me senté en la mesa de la cocina y envié 2 cosas desde un correo electrónico que ella jamás había visto, a un número de teléfono que no reconocía. Un archivo de audio y una fotografía de Ángela Pérez, vivita y coleando en Mérida, sosteniendo el periódico de ese día. Sin mensaje, sin nombre, sin explicaciones. Cerré la laptop, lavé mi taza de café y me fui a acostar. Ella bajó las escaleras 40 minutos después. La observé a través de mis ojos entrecerrados mientras se quedaba parada en el marco de la puerta de la recámara durante un largo rato, con el celular en la mano, completamente inmóvil. En 15 años, jamás había visto a Clara Elena Jiménez quedarse completamente inmóvil. Siempre estaba en movimiento, siempre arreglando, ajustando, administrando. Se quedó parada en esa puerta como una mujer que acaba de escuchar un ruido que no sabe de dónde viene. Bien. A la mañana siguiente, manejé hasta la oficina del detective Cárdenas y puse el reporte completo de Carlos Urrutia sobre su escritorio. La declaración, las fotografías, los registros financieros, el historial de llamadas. Todo organizado en una carpeta azul marino con un broche de metal, porque soy un hombre minucioso. Cárdenas leyó durante 11 minutos sin levantar la vista. Señor Jiménez, dijo finalmente. Raúl, le contesté. Creo que ambos sabemos que yo no renté esa bodega. Me miró fijamente durante un largo momento,
y luego levantó su teléfono. Clara fue arrestada un martes. 14 cargos, incluyendo conspiración, fraude y obstrucción a la justicia. La sacaron de nuestra casa esposada a las 9 de la mañana, en un día lo suficientemente frío como para ver tu propio aliento. Yo la observé desde la puerta. Me miró una vez, solo una vez, mientras la guiaban hacia la patrulla. Y por primera vez en 18 años no pude leer su rostro. No pude encontrar el cálculo detrás de sus ojos. No pude localizar a la mujer que me había estudiado como un falsificador estudia una firma. Solo me miró, y yo asentí. Porque esto es lo que Clara jamás entendió de mí. El error de cálculo fundamental en el centro de su plan perfecto. Pasó años observando lo que yo hacía, a dónde iba, cómo firmaba mi nombre, cómo dormía. Pero ni una sola vez prestó atención a lo que yo estaba pensando. A mis 51 años no soy un hombre dramático. No doy discursos, no azoto puertas. No necesito tener la última palabra. Solo necesito tener el último movimiento. Ella pasó 15 años construyendo una prisión para mí. Yo le construí una en 19 días. En algún lugar allá afuera, Clara Elena Jiménez está mirando por encima del hombro, buscando a un fantasma que ella misma creó. A un hombre al que subestimó. A un esposo que creía conocer por completo. Conocía mi firma, pero jamás conoció mi columna vertebral. Y ese siempre iba a ser su único error. Si disfrutaste de esta historia junto al fogón, únete a nuestra familia picándole a ese botón de me gusta y suscribiéndote para más historias reales, crudas y centradas en la familia. Y como siempre, gracias por ser parte de la revancha de papá. Nos vemos en la próxima.